Bien, y en este último tiempo hemos ido descubriendo de la mano de los expertos la importancia de la microbiota. Imagínense ustedes que si la mantenemos en un buen equilibrio, nuestro cerebro estará trabajando normalmente y como debe. Y vean ustedes, porque cuando hablamos del impacto que tienen nuestras emociones, si hablamos de la gente que tiene depresión, también hay una similitud, o más bien un gran grupo de ellas que tiene problemas intestinales. Así que vamos a examinar esta ligazón con el experto y gran amigo de esta casa, el doctor León de Meservil. Doctor, un placer como siempre tenerlo aquí. Muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la invitación y ayudar a que la población entienda cómo cuidarse mejor su salud en base a nuevos conceptos que se tienen cada día de lo que es el mundo de la microbiota o el microbioma humano. Exacto, y quizá iniciemos hablando de cómo es que se conecta esos intestinos que vemos ahí, ¿verdad?, con lo que se refiere a nuestras emociones. Qué linda gráfica esta, ¿verdad? De la conexión entre lo que es intestino con el cerebro. El intestino en esta parte, el delgado, y en una parte del barco, el intestino grueso. La comunicación que tiene el intestino hacia el cerebro es 80%. Y lo que tiene el cerebro hacia el intestino, 20%. ¿Cómo se comunican? Se comunican de varias maneras. En esta zona hay muchas bacterias o microorganismos que nos colonizan, porque puede ser bacterias, puede ser hongos, puede ser arqueas u otros virus que tenemos ahí. Entonces estos producen unas sustancias que se llaman postbióticos, que son los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y lactato. Estos entran al torrente sanguíneo y se van al cerebro. Y es lo que comunica el intestino con el cerebro, a través de unas sustancias que se llaman postbióticos o neurotransmisores. Además, existe un nervio que va entre el cerebro y los intestinos, que se llama el nervio vago, que es un nervio que va a poner la inervación en el esófago, estómago, intestino y el lado derecho. Entonces este nervio manda información del cerebro al intestino con un chance de 20%, diciéndole al intestino muchas acciones que debe tener. La otra es, Patricia, que el cerebro tiene una barrera muy importante que tiene que estar muy cerrada, porque si esa barrera se abre, pueden entrar al cerebro bacterias o puede entrar al cerebro algún tipo de sustancias que lo inflaman, que lo alteran y que pueden causar problemas del tipo de depresión o Parkinson. La enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que se va notando ya en los 60, la primera síntoma es que las personas eran estreñidas. Un 40% de los pacientes que terminan en Parkinson tenían estreñimiento. Wow. Así es que la comunicación es de allá para acá y de aquí para allá. Esto a través de neurotransmisores, esto a través de un nervio y otras sustancias que vienen del cerebro para acá. Ahora, si pudiéramos marcar algunos de los síntomas que puedan reflejar que esto está sucediendo, ¿habrían algunos que pudiéramos tener en mente, doctor? Va usted a hacer un examen en el colegio, va muy asustado y el cerebro manda sustancias y el intestino sufre contracciones o alteraciones y puede manifestarse como dolor o diarrea o algunos otros datos de inflamación. Es decir, la conexión entre las emociones y el cerebro se ha dado desde siempre. Y recuerde que lo hemos repetido aquí muchas veces y no me canso de repetirlo. Todas las enfermedades empiezan en el intestino. Todas, y lo dijo Hipócrates 300 años antes de Cristo. Se adelantó a la época de Hipócrates muchísimo. Wow. No sabía lo que era una bacteria, no sabía lo que era un virus, y sin embargo deja de decir eso, y en la actualidad se relacionan más de 205 enfermedades con un problema de la microbiota intestinal y de lo que se llama el intestino permeable. Si usted tiene una emoción muy fuerte, un estrés crónico, las paredes del intestino sufren huecos, lo que se llama el leaky gut, y por esos orificios entra inflamación y te enferma el intestino y el cerebro. Ahora, hablando precisamente de eso, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de personas que son sumamente estresadas, que por un lado o por otro lado que también permanecen muy caídas, muy tristes, ¿verdad? Muy apagadas, ¿hay manera de saber si efectivamente hay una relación directa, así como esta conexión
con los intestinos. Clínicamente sí la existe. Uno debería a futuro estudiar la microbiota. Ok, si usted está muy triste, tiene un estrés crónico, Exacto. porque en el canal 6 ya usted no la quieren tanto, cosas de esas, Exacto. entonces podría ser que usted haga una medición de su microbiota a través de muestras de heces y ahí puede usted ver si cuál bacteria se bajó, cuál bacteria tiene más, y esas bacterias son las que tienen y lanzan algunos neurotransmisores que te causa tristeza o que te causa depresión. O sea, efectivamente podemos hacer un examen físico para saberlo. Eso sí que es importante, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos como ahí diciendo qué estará pasando. Sí. Ahora, para la gente que, por ejemplo, padece de inflamación, padece de ardor, de diferentes, ¿verdad?, situaciones que se presentan en los diferentes momentos, ¿cómo saber si efectivamente tiene esa conexión con los intestinos? Lo que el síntoma que uno más tiene, Ajá. que puede ser dolor en la parte abdominal alta Exactamente. o puede ser dolor en la fosa ilíaca derecha con distensión, Patricia. Son datos de inflamación del colon, 60% producidas por alimentos y 40% producido por factores estresores. Entonces el estrés, un dato con el colon, puede haber muchos órganos que se afectan, es la producción de dolor, distensión y cambios en el patrón para evacuar con tendencia a la diarrea, con tendencia a la constipación o alternando a veces una u otra. Entonces la relación es a veces la comunicación entre estos dos órganos por el estado de ánimo que se tiene. Ahora, ¿qué es lo primero que podríamos hacer para limpiar estos intestinos, verdad? Para erradicar todo eso que nos está dañando y efectivamente pues repercuta en nuestras sanas emociones. Patricia, no limpies nunca el intestino. No. No, esa no es buena práctica, Ok. es mala práctica. Hay que equilibrarlo Lo que con uno algo. tiene es equilibrarlo exactamente, y usted ya se la sabe casi de memoria. Cuidemos nuestro intestino cuidando nuestros estilos de vida. Ahí vamos. ¿Cuáles son los estilos de vida que hay que cuidar? 150 minutos de ejercicio por semana. Mejora las bacterias beneficiosas que tiene el intestino. Dormir 8 horas en la noche. Mejora las bacterias del intestino. Una dieta correcta. Una dieta mediterránea con muchas vegetales, muchas semillas, mucho pescado. No tanto postre, no tantas carnes, no tanta repostería, no tantos helados, etc. La otra es manejar bien el estrés y tener grupos familiares. Ese es el más difícil de todos, creo. Y si usted piensa en vivir bien, Ajá. sanos, vaya a Nicoya, a la zona azul de Nicoya, que en el mundo solo hay 5 zonas Así es. azules. ¿Y por qué la gente está bien y vive más de 100 años y montando a caballo y haciendo trabajos de campo? Por su alimentación, porque viven en familia, porque no tienen mucho estrés y la gente ahí come muy sano y han ido comiendo lo mismo que hace 400 años. ¿Cómo no? La gallinita que come los gusanillos del patio, las cosas que ellos El estilo de cultivan, vida. el estilo de vida Claro. saludable. Entonces, esos son lo que tiene que hacer usted para que su microbiota esté sanita. No limpiarlo, Patricia. Dios No, guarde, eso no, Dios cancelado. guarde, cancelado. Ahora, hay mucha gente, muchos televidentes, amigos nuestros, que están haciendo diferentes comentarios que van con respecto a que sienten un nudo en el estómago, como si estuviera bloqueado, taponeado, no sé, lo llaman en diferentes formas, pero que la sensación es esa precisamente. Es correcto, es cuando este órgano que tiene que ser de este ancho se cierra. Lo que se dice un espasmo, ese espasmo se manifiesta como esa sensación de nudo en la relación de la señal que le mandó el cerebro o la señal que le mandó algún alimento que hizo que se hubiera una contracción, un espasmo intestinal que se manifiesta con síntomas dolorosos o de distensión o diarrea. Ahora, por ejemplo, cuando hay gente que está en una situación, ¿verdad? Puede ser un susto, una mala noticia, un colerón, qué sé yo, y que tenga esa sensación de que se le hace un nudo en la panza y se le va el apetito. Y efectivamente no comen por bastante tiempo, ¿verdad? Porque realmente es una sensación bastante complicada. Correcto. ¿Cuál puede ser el impacto? El impacto es que esos estreses alteran las bacterias beneficiosas, se abren huecos en el intestino, aparece inflamación, esa inflamación lanza hacia el cerebro ciertas sustancias que van a producir en el estado mental del cerebro cambios. Es importante que depresión, tristeza, estrés, etcétera. Ahora, doctor, la edad, ¿verdad? Que repercute casi que en todo lo que hablamos a nivel de nuestro organismo.
También al pasar los años, ¿hay algún cambio en el impacto que producen los intestinos en nuestras emociones? Buenísima pregunta, Patricia. La microbiota o el microbioma humano se implanta en los primeros 1000 días de vida, desde que estoy en el vientre materno y después unos años más. Es donde hay más diversidad y una riqueza bacteriana y o microbiota muy buena. Conforme nos vamos haciendo grandes, que es la palabra más bonita, perdemos la diversidad bacteriana. Van cambiándose algunas bacterias y esas bacterias te van dando algunos problemas de salud cuando llegas a grande, excepto en zona azul, que ahí vive más de 100 años. De ahí que hay que cuidarse mucho en la vida para llegar a adulto con buena microbiota. Y recordar, y lo hemos dicho acá, y usted siempre ha dado ese espacio que me gusta muchísimo para informar, que por ejemplo hay cosas que le empeoran mucho. Medicamentos, estrés crónico, alcohol, tabaco, podrían ser factores que esas bacterias desaparezcan más. Si yo tengo una infección, y dichosamente Fleming descubrió penicilina, y debo tomar antibióticos, siempre, Patricia, siempre, de probióticos con estudios médicos científicos que sirven para eso. Entonces usted evita que el antibiótico altere su microbiota. Yo podría tener una infección en la garganta, tomo antibióticos, no protejo mi microbiota y a partir de ese momento tener síntomas digestivos de dolor, diarrea y etcétera. Es decir, los antibióticos fueron los que desencadenaron esto. Claro. Lo mismo infecciones. Viera como hemos visto molestias del intestino post-COVID, en lo que se llama el long COVID, en el sentido que nos dio COVID y meses después tenemos síntomas digestivos por esa infección. Así que siempre que usted va a tomar antibióticos o algunas otras medicinas, como los inhibidores de la bomba de protones para proteger el ácido y no tener reflujo, hasta los laxantes algunas veces pueden alterarte esto y hacer que bacterias que nos heredaron nuestra madre en el embarazo se pierdan para siempre. Híjole. Y son bacterias beneficiosas. De ahí que si usted se cuida mucho con estilos de vida saludable y si va a tomar medicinas, cuidarse en cómo dárselas, podría tener esas bacterias por más tiempo en su vida y no enfermarse. Por cierto, doctor, también registrando lo que nos comunican nuestros televidentes, hay gente que, por ejemplo, cuando realmente está en una situación de estrés, ¿verdad? Hablábamos antes que a algunos se le quita el hambre, pero a otros lo que les da es ganas de comer dulce. ¿Esto qué impacto puede tener, digamos, a nivel del contexto que estamos tratando? Ciertas bacterias tienen diferentes sustratos. Si yo como semillas, hay unas bacterias, Fecalaurisis praunici, que se reproducen más. Cuando tenemos déficit de algunas bacterias y usted recibe dulces, mejora a esas bacterias como a Akkermansia bucifila, que necesita de dulce. Y entonces es la que nos hace que haya una mucosidad en toda la pared intestino para protegerlo contra infecciones, para protegerlo contra pastillas y protegerlo contra otras agresiones. Bueno, cada día aprendemos más, ¿verdad? Y eso es lo más lindo de compartir con el doctor. Muchísimas gracias a cuidar esa microbiota, ¿verdad? Nuestro Siempre. segundo cerebro. Exacto. Muchísimas gracias, Con mucho gusto, doctor.